quiero que comencemos a desarrollar este sermón, primero pensando en el versículo 3. Dice la segunda parte del versículo 3: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando estuve estudiando, quiero reconocer que hubo un comentario que algunos de ustedes tienen en sus casas y conocen, el comentario de Matthew Henry, que me sirvió para entender el bosquejo de este salmo. Y este comentarista parte de este salmo en 3 secciones. Entonces, en la primera sección, él nos muestra que el rey David, que es el escritor de este salmo, nos muestra que él reconoce a Dios, a Jehová, como su pastor. Luego, en los versículos 2, 3 y 5, él nos relata las experiencias que ha tenido de la bondad de su divino pastor hacia él. Es decir, nos dice cuán bueno ha sido Jehová como pastor para él al proveerle y protegerlo en todo. Por último, él llega a una conclusión, que es que no le faltará nada porque Dios es su pastor, no temerá nada y que Dios nunca le va a abandonar. Y por lo tanto, él resuelve permanecer siempre cerca de Dios. Ese es el esquema básico de este salmo. Entonces, vamos a comenzar a pensar en esta frase: me guiará por sendas de justicia. Y conforme al esquema que planteamos, esta me guiará por sendas de justicia es una de las bondades de Dios como nuestro pastor, uno de los beneficios que nosotros recibimos de parte de Él. Y si esta guía de Dios es una bendición, tenemos que comenzar a preguntarnos, bueno, ¿quién es el que guía? Y es fácil la respuesta, ¿no? Cuando dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Quién es el que guía? Y es el pastor. Dice al comienzo del Salmo, Jehová es mi pastor. Entonces, ¿quién es aquel que nos guía? Es el buen pastor. Jesucristo se identificó como el buen pastor. En Juan capítulo 10, Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que Jesucristo se identificó a Él mismo como el buen pastor y a los creyentes, a sus discípulos, a su pueblo, como ovejas. ¿Recuerdan el Salmo 100? Que muchas veces quizás lo han cantado, que dice, Él nos hizo y no nosotros, que somos ovejas de su prado, dice. Así que nosotros somos los creyentes como ovejas. Y adelanté la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Quién nos guía o quién guía? El buen pastor, es el Señor Jesucristo. Pero ¿a quién guía? A sus ovejas. Y eso es un punto importante que tenemos que considerar. Vayamos por un momentito a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Allí Jesús está identificándose a sí mismo como el buen pastor, pero también habla de las ovejas. Dice, miren, Juan 10, versículo 11. Allí por primera vez dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más adelante en el versículo 14 reitera, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Es interesante, porque entonces, ¿a quién guía el Señor? A sus ovejas. ¿Cuál es una de las características que tienen sus ovejas? Hasta acá vimos 2. Las ovejas del Señor conocen al Señor. ¿Y qué otra cosa hacen? Escuchan su voz para seguirlo. Así que puedes comenzar a hacer un autoexamen. ¿Realmente conoces al Señor? Si dices conocerle, ¿estás a diario escuchando su voz y obedeciendo la voz de tu buen pastor? ¿Por qué es tan importante que nos hagamos esta pregunta? Vayamos a Juan 10, pero ahora el versículo 25.
Jesús allí está interactuando con un grupo de personas que no creían en Él y les dice lo siguiente: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, Jesús está diciendo, miren, las obras que yo he hecho, los milagros que yo he hecho, testifican que yo verdaderamente vengo del Padre, yo soy el Mesías, pero ustedes no me creen. Y miren por qué. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que ahí tenemos el contraste. Para Jesús, toda persona es una oveja, en sentido figurado. Toda persona puede identificarse como una oveja. Pero Él como pastor dice, miren, yo tengo un rebaño. Es decir, yo tengo una majada. Yo tengo un grupo de personas que son de mis ovejas. Pero hay otras personas que no son de mis ovejas. Entonces tú tienes que preguntarte, tienes que meditar. ¿Yo soy una de las ovejas del Señor o no lo soy? Aquí está claro. Las ovejas del Señor son aquellas que conocen al Señor, son aquellas que escuchan la voz del Señor y siguen al Señor. Pero no solamente eso, sino que las ovejas del Señor son personas que han reconocido que son pecadores. Y por el hecho de que han reconocido que son pecadores, ellos entienden que no hay manera de que puedan presentarse delante de Dios y ser aceptados por Dios. De que no hay manera de que ellos puedan borrar sus pecados. Por eso ellos creen en Jesús como su pastor. Porque el buen pastor, ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. Las ovejas del Señor son aquellos que creen que son pecadores, que son injustos delante de Dios, y creen también que Dios es justo si los manda eternamente al infierno. Por eso han creído en Jesús como el único Salvador, como ese buen pastor que ha dado su vida por ellos. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú en Jesús como ese buen pastor que ha dado su vida por ti? Me guiará por sendas de justicia. ¿Quién guía? El Señor. ¿A quién guía? A sus ovejas. Entonces, ¿eres una de las ovejas del Señor? ¿Eres uno de aquellos que conoce al Señor, que escucha su voz y le sigue? ¿Eres uno de aquellos que confía en Jesús como el sacrificio por sus pecados y tiene entonces la certeza de que Dios le ha salvado? Yo quiero animarte a que creas en Jesús de esta manera, como el único Salvador. Y si crees en Él, entonces podrás disfrutar. Solo si crees en Él, pasarás a ser una de sus ovejas y entonces podrás disfrutar de los beneficios de tener a Jesucristo el Señor como tu pastor. ¿Y cuál es uno de los beneficios? Es lo que estamos leyendo vez tras vez en estos pocos minutos, en el versículo 3. Dice, me guiará por sendas de justicia. Me guiará por sendas de justicia. Así que ya sabemos quién es quien nos guía y a quiénes guía. Jesús guía a sus ovejas, que son su pueblo, los cristianos. Pero ¿por dónde nos guía? Dice, me guiará por sendas o por caminos de justicia. Me guiará por caminos de justicia. ¿Cuál es la pregunta que nos podemos hacer nosotros? Bueno, está claro que Dios nos guía, pero ¿de qué manera? ¿Cómo es que Dios nos guía por sendas de justicia? Bueno, quiero proponerles que Dios nos guía, por lo que encontramos en la palabra, al menos de tres maneras. Dios nos guía por su providencia, por su palabra y por su espíritu. Dios nos guía por su providencia, por su palabra y por su espíritu. ¿Cómo sabemos que Él nos guía por su providencia? ¿Recuerdan ese texto tan amado por muchos cristianos? Romanos 8:28, ¿qué dice? Dice, ¿cómo?
Se perdieron todos. A los que aman a Dios, dice que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese pasaje nos enseña lo siguiente, que el propósito de Dios para nosotros es llevarnos a la perfecta santidad, es decir, a ser hechos como Cristo. Dios nos quiere conducir a su gloria. Ese es nuestro propósito, hermano. La senda de justicia, ¿dónde termina? En la gloria. Hacia ahí nos está llevando el Señor. Y Él nos quiere llevar, porque somos sus ovejas, nos quiere llevar a estar eternamente con Él. Y todo lo que nos pasa en esta vida está bajo su control providencial. Está bajo su gobierno. Él es el que como pastor nos está sustentando, sosteniendo, proveyéndonos, conservando, preservando nuestra vida. Por eso nosotros podemos tener la confianza. La providencia de Dios, es decir, el gobierno de Dios sobre todas las cosas, está a mi favor. Pase lo que pase. La providencia de Dios está a mi favor y Él me guía como un pastor. De modo que yo puedo decir, todas las cosas ayudan para mi bien eterno en Cristo. Todo. Cuando estás enfermo, cuando hay ruptura en la familia, cuando hay dificultades económicas, cuando hay problemas con los hijos, cuando hay problemas en el trabajo, cuando hay problemas políticos, económicos en el país, cuando hay desastres naturales, todo lo que nos pasa está bajo el control providencial de nuestro Dios. Y nosotros podemos decir, pase lo que pase, no me voy a desesperar. ¿Por qué? Porque Él me guiará por sendas de justicia. Entonces su providencia nos guía. Pero también su palabra. Vayamos a ver Salmo 119. Salmo 119, versículo 19. ¿Qué dice? Salmo 119, 19. Dice así: forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. ¿Qué es un forastero? Es una persona que está fuera de su país. Alguien que está migrando, alguien que está viajando por ahí. Dice, soy un forastero. Y en general el forastero, al no tener conocidos, al no tener a veces una casa, al no tener cierta protección, se siente desprovisto de ayuda y de protección, necesita guía. Y entonces acá el salmista dice, soy un forastero, necesito dirección, necesito guía, y por lo tanto, ¿qué es lo que ruega? ¿Qué pide? Soy forastero, dice la tierra, por lo tanto, no encubras de mí tus mandamientos. ¿Por qué? Porque él, siendo forastero, va a ser guiado ¿por qué? Por la palabra. Para que veamos más claro este concepto, miren ahora en el mismo Salmo 119, el versículo 105, que es tan conocido. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces ven ahí, la palabra de Dios también nos guía en el camino. ¿Verdad que es feo estar al oscuro, no? A mí me pasó un día, me levanté de madrugada y iba caminando del cuarto a la cocina y pisé una babosa. Qué sensación tan espantosa, ¿no? Porque andaba al oscuro. Bueno, pero ¿cuánto peor es en nuestra vida cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos problemas graves, cuando la vida realmente nos duele, cuando vemos la realidad de la vida y la muerte, de la enfermedad y la salud, y entonces decimos, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo seguir adelante? Bueno, entonces podemos decir, me guiará por sendas de justicia. ¿Cómo me guiará? Por su providencia y por su palabra. Podemos venir al sagrado texto, al sagrado libro de nuestro Dios y decir, Él me va a confortar y me va a guiar. Tengo la bendita palabra de Dios. Y entonces voy a andar en caminos de justicia porque tengo su palabra. En último lugar, dije que Él nos guía por su Espíritu. Y hace poquito estuvimos viendo en uno de los sermones del pastor, Romanos 8. Y allí en Romanos 8:14 se nos habla de una de las características que tienen los cristianos verdaderos. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Así que si eres verdaderamente un hijo de Dios, Romanos 8:14, si eres verdaderamente un hijo de Dios,
si eres verdaderamente una de las ovejas del buen pastor, ¿sabes cuál es la característica que tendrás? El Espíritu te va a guiar. El Espíritu de Dios estará sobre ti y te va a guiar. ¿No les ha pasado que a veces piensan, justo me di cuenta de la decisión que tenía que tomar? Y nosotros pensamos, soy tan vivo y tan inteligente. Pero tenemos que confiar, que no es que seamos muy prudentes y muy sabios, sino que, ¿quién está detrás de nosotros allí, acompañándonos en todo momento? El buen pastor, que por su Espíritu nos guía y nos hace recordar la palabra y providencialmente nos ayuda y nos cuida y nos guía. Así que me guiará por sendas de justicia. ¿Cómo es que nos guía por esas sendas de justicia? Por su providencia, por su palabra y por su Espíritu. Ahora, habiendo entendido por dónde nos guía, ¿vieron qué es lo que sigue? Vimos, me guiará. Sabemos quién nos guía, a quiénes guía, por dónde los guía, las sendas de justicia. Pero ¿qué es lo que sigue en el versículo? Hay una razón para que él haga eso, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que Dios, como buen pastor, guía a su pueblo? ¿Cuál es la razón? Por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Así que Él nos guía por amor de su nombre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios, si tú eres una de sus ovejas, te va a guiar por sendas de justicia, por amor de tu nombre? Esto significa que vas a tener seguridad. ¿Sabes por qué? Porque Él no te guía por tus méritos. Él no te guía en base a tu obediencia. Él no te guía y te cuida en base a lo bueno que eres. Dios te guía por amor de su nombre. Si Dios me guiara a mí en base a lo bueno que soy, entonces seguiría perdido. Porque yo fallo, porque yo peco, porque yo no soy ni cerca de ser perfecto. Pero Él me guía por amor a su nombre. ¿Y saben qué? Dios tiene un compromiso serio con su gloria. Y Él dice, mi gloria no se la voy a dar a nadie. Él va a glorificar su nombre. Así que si el buen pastor te guía por amor a su nombre, eso te da plena seguridad. ¿Cuándo Dios va a dejar de ser glorioso? ¿Cuándo Dios va a dejar de tener celo por su santo nombre? ¿Cuándo Dios va a pasar vergüenza? Nunca. Él es glorioso. Y si Él se compromete con una causa, la va a llevar al final. Y ese comprometido va a llevar a estas ovejas, a pastorear estas ovejas, protegerlas y proveer para sus necesidades, a guiarlas por camino de justicia hasta la gloria. Y se ha comprometido a hacerlo por amor de su santa gloria. Entonces esto nos da seguridad. Él nunca nos va a dejar. Siempre ha de guiarnos por sendas de justicia. Porque Él lo hace por amor a su nombre. ¿Cuál es una manera en la que podemos decir esto que nosotros entendemos más comúnmente? Y es decir que Dios nos guía por amor de su nombre, significa que Él nos guía para su gloria. ¿Cuál es el propósito de que Él nos guíe? Su gloria. ¿Verdad? Cuando Dios nos da un mandamiento, ¿para qué tenemos que hacerlo? Dice 1 Corintios 10, 31. Y todo lo que hagáis, si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el propósito de nuestra vida, glorificar a Dios. Así que ¿para qué nos ha salvado el Señor? Dice Efesios 1, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gloria. ¿Para qué nos guía el buen pastor? Para su gloria. Pero ¿qué implica esto para nosotros como sus ovejas? ¿Qué significa que Dios nos guíe para su gloria? ¿Saben lo que significa? Las tres cosas son sinónimos. Si yo les digo, ahí, leemos el versículo 3, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Podemos agarrar y cambiar eso cuando dice por amor de su nombre y poner otra frase que es sinónimo. ¿Cuál sería? Me guiará por sendas de justicia
por su gloria o para su gloria. Pero ¿saben cuál es otro sinónimo que podríamos poner ahí? Me guiará por senda de justicia, por gracia. Y quizás alguno está diciendo, ¿pero cómo? ¿Cuál es la conexión que estás haciendo? Vamos por un momento a Efesios capítulo 2. Pienso que va a quedar bastante claro. Efesios capítulo 2. Veamos cómo hay una fuerte dependencia en el hecho de que la salvación y los favores que Dios nos da sean por su gracia y no por nuestras obras. Hay una fuerte conexión de eso con la gloria de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que ahí está claro, la salvación es solamente por gracia. ¿Y qué significa eso? Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera por nuestras obras, entonces nosotros podríamos gloriarnos. Si yo soy el que me salvo y no Cristo, entonces la gloria ¿para quién es? Para mí y no para Cristo. Pero si Cristo es el que me salva, ¿para quién es la gloria? Para Él. Entonces cuando Él nos salva por gracia, ¿quién lleva la gloria? Él. Y miren cómo dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ven la conexión? ¿Qué significa que somos nuevas criaturas en Cristo, creados para buenas obras? Para que Dios preparó esas buenas obras para que andemos en ellas. Es lo mismo, nos guiará por sendas de justicia. ¿Cuáles son las sendas de justicia? Las buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Es lo mismo. Entonces, ¿ven la conexión? Somos salvos por gracia, la gloria es solamente para Dios. Somos guiados solo para la gloria de Dios, entonces somos guiados por gracia. Cuando decimos que Él nos guía en caminos de justicia por amor de su nombre, significa que lo hace por gracia. Y esto nuevamente tiene que darnos plena seguridad. Hermanos, aunque hayan fallado en cualquier punto de lo que es la voluntad de Dios para tu vida, en que tú hayas fallado, el buen pastor tiene su gracia para limpiar tus pecados, para borrar tu culpa, para restaurar tu alma y traerte nuevamente al camino. Confía en Él. Hay suficiente gracia, hay suficiente poder, suficiente misericordia en Él para restaurarnos. Él nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, es decir, para su gloria y por su gracia. Ahora, ¿cuál es la pregunta que sigue? Estamos diciendo que Él nos va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y podemos preguntarnos, ¿cuánto dura eso? ¿Hasta cuándo Dios nos va a guiar? Dice el Salmo, en el versículo 6, dice, ciertamente el bien, es decir, la bondad, la gracia de Dios y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, hasta acá, leyendo este versículo, podemos contestar la pregunta, ¿hasta cuándo nos va a guiar el buen pastor? Todos los días de nuestra vida. O sea, podríamos decir, hasta nuestra muerte. Pero acompáñenme al Salmo 48, 14. Salmo 48, 14. Y espero que esto haga surgir algún amén, algún gloria a Dios. Miren lo que dice Salmo 48, 14. Porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Hasta cuándo dura la guía de nuestro Dios? Toda nuestra vida y aún más allá de la muerte. Cuando nos toca despedir a un ser querido que ha confiado en el Señor, tenemos esta esperanza. Él es un cordero del Señor que aún es guiado por el buen pastor más allá de la muerte. Cuando a cada uno de nosotros nos llegue la hora de partir,
si realmente somos una de las ovejas del Señor, podemos decir, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, todos los días de mi vida y aún más allá de la muerte. Así que ¿cuánto tiempo dura la guía del Señor? ¿Por cuánto tiempo nos va a pastorear? Siempre. Siempre, siempre. Entonces podemos preguntar, bueno, ¿cómo debemos nosotros responder ante esta bondad del Señor? Recuerden el bosquejo de Matthew Henry, decía, el rey David reconoce que Dios es su pastor. Eso es el versículo 1. Luego relata las experiencias de su bondad. Y eso es lo que leímos en parte en el versículo 3. Las experiencias de su bondad. ¿Cuáles son las experiencias de la bondad del buen pastor hacia su oveja? Lo que dice el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea que el buen pastor buscaba en el desierto donde hubiera pastos tiernos para que sus ovejas se alimentaran y estuvieran a salvo. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas se asustaban cuando había aguas turbulentas y turbias y el agua estaba sucia y había mucho movimiento. Por eso el buen pastor buscaba aguas tranquilas. Y así es Dios con nosotros. Él nos pastorea, nos cuida. ¿Cuáles son los beneficios de este buen pastor? Miren el versículo 3 al comienzo. Dice, confortará mi alma. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han llegado hoy acá con su alma rota? ¿Cuántos han llegado con el alma afligida? ¿Cuántas veces han estado tristes y han recibido una promesa del Señor? Han escuchado su voz, han orado y el Señor, como buen pastor, ha confortado su alma. Ese es el beneficio de tener a Cristo como tu buen pastor. Pero ¿qué más? Miren lo que dice el versículo 4. Dice en la segunda parte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él nos alienta. ¿Saben que la vara y el callado? La vara era como si un garrote que tenía el pastor para defenderse a sí mismo y defender a las ovejas. Pero el callado era un palo largo y curvo con el cual él guiaba a las ovejas. A veces la oveja se iba a escapar y con eso, como una especie de gancho, la traía hacia acá. Y cuando él quería contar las ovejas, ponía el callado para irlas haciendo frenar y las contaba. Entonces, el Señor nos conoce, nos cuenta, nos guía, nos protege. Esos son los beneficios de tener a Cristo como nuestro pastor. Pero ¿qué más? Miren lo que dice el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Saben que a menudo estamos comiendo y no son angustiadores, son niños, mis hijos. Pero a veces es difícil comer tranquilo. Y a veces yo le digo a Jenny, come tranquila, esperá. A veces es como que uno quiere como padre decir, ay, me termino la comida y a ver si ya de una vez puedo atenderlo, porque es tan exigente el niño, tan demandante, que uno parece que no puede comer tranquilo. Bueno, piensen en la gente que está en la guerra. ¿Cómo comen en la guerra? Si estás atrincherado y el enemigo puede venir en cualquier momento, hay nervios, es todo hay aflicción, es difícil. Pero ¿saben qué? El creyente que tiene el buen pastor como su anfitrión, que le recibe en su mesa, ¿saben qué dice? Aderezas mesas. Es decir, eso de aderezar es como que prepara un banquete excelente, aún en presencia de los enemigos. ¿No es una bendición eso para nosotros al ser parte del pueblo de Dios? Hermanos, el domingo que viene, hoy está llena la iglesia y me alegro, el domingo que viene tenemos la cena del Señor, espero que estén todos acá nuevamente. Y piensen en eso, cuando vayamos a tomar la cena del Señor, piensen en esto: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Todos ustedes van a venir y ninguno va a tener una vida perfecta la semana que viene. Todos van a tener sus cargas, sus luchas. El diablo nos tienta. Hay dificultades de salud, hay problemas en la familia, hay problemas económicos, hay trabajo, hay aflicción. Pero ¿saben qué? En medio de todo ese ruido y todas las cosas malas y toda la aflicción que carga nuestro corazón, podemos venir como congregación y acercarnos a la mesa del Señor y comer el pan y beber la copa y pensar: la gracia de Dios es suficiente para mí. El cuerpo de Cristo fue partido para que yo sea redimido. Su sangre fue derramada para que yo sea perdonado. Gloria a Dios. Tengo suficiente Salvador. Tengo un
completo Salvador. Su gracia me basta. Esos son los beneficios. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, la unción de Dios está sobre nosotros. Su Espíritu nos llena, su gracia se derrama sobre nosotros. Y la copa, ¿cómo está? Rebosando. La gracia de Dios no nos pone medio vaso. No nos da un chorrito. La copa de la gracia de Dios para nosotros, ¿cómo está? Rebalsando. Está que se desborda. Tanto que aún podemos compartir con otros de su gracia. Esos son los beneficios de que Él sea nuestro pastor. Así que el salmista reconoce que Jehová es su pastor, relata las experiencias de la bondad de su divino pastor, pero termina con tres cosas que él infiere. Él se da cuenta de tres cosas. Si Dios es mi pastor, él se da cuenta de esto. Versículo 1, la segunda parte. Nada me faltará. Completa provisión. Nada que sea bueno te va a faltar. ¿Crees esto? Realmente el Señor es tu pastor. Nada te faltará. Confía en Él. No hay ansiedad, no hay nervios, no hay preocupación. Tengo un buen pastor. Si soy joven, si soy viejo, si estoy enfermo, si estoy sano, si estoy soltero, si estoy casado. En todo momento, si Jehová es tu pastor, nada te faltará. ¿Pero qué más? Hay completa provisión, pero también hay completa protección. Miren lo que dice el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, es decir, cuando ande en peligro, cuando esté en peligro realmente, en mucha angustia, aún allí que dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No hay temor con el Señor. Sus ovejas, ¿cómo están? Seguras, porque Él nos cuida. ¿Hasta cuándo nos cuida el Señor? Aún da su vida por nosotros. ¿Saben cuál es el peligro más grande que enfrenta cualquier ser humano? Nosotros pensamos, el cáncer, un accidente, un problema, un incendio. No, el peor problema que tiene el ser humano, el peor problema que cada uno de nosotros tiene que resolver es este. Un día Dios te va a llamar a juicio y su ira, cual si fuera un volcán de fuego ardiente, se va a derramar sobre ti, a menos que estés cubierto con la sangre de Cristo para que tus pecados sean perdonados. Un día la ira de Dios se va a derramar sobre tu alma y vas a ser destruido eternamente en el infierno, a menos que Cristo sea tu pastor y Él te proteja. Ahora, si Cristo es tu pastor, Él está dispuesto a dar su vida y ha dado su vida por sus ovejas. Así que no hay nada que temer. Y el versículo 6 nos dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así que, ¿cuáles son las conclusiones a las que llega el salmista? No me va a faltar nada, no voy a temer nada. Y la última conclusión es, Dios nunca me va a abandonar, nunca me dejará. Todos los días de mi vida, y como vimos recién, y aún más allá de la muerte, Él estará conmigo, siempre, siempre y siempre. Ahora, estamos pensando en cómo debemos responder. Podemos hacer un resumen diciendo lo siguiente. Debemos responder al contenido de este salmo confiando en la provisión de Dios, nada me faltará, confiando en la protección de Dios, no temeré mal alguno, y confiando en la fidelidad de Dios. Él estará conmigo todos los días de mi vida. Pero por último, podemos responder a este salmo haciendo la resolución de permanecer fieles a Él, haciendo la resolución de permanecer unidos en íntima comunión con el Señor. Miren cómo dice la última parte del salmo. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista dice, tengo este buen pastor. ¿Saben qué? Yo quiero estar en su casa siempre, por largos días. Él quería, si llego a ser viejo, ¿saben para qué quiero ser viejo? Para estar en la casa del Señor. Si vivo muchos años, que sea para la gloria de Dios. Que sea para servir y amar y andar cerca de mi Señor. Así que, hermanos, pensemos cuál es nuestra resolución. ¿De qué manera vamos a seguir adelante? No importa lo que haya pasado en tu vida,
antes de hoy. Dios está dispuesto a perdonar todos tus pecados. Vieron que todos nos complicamos, decimos, ¿qué quiere decir cuando Dios dijo que el pecado contra el Espíritu Santo, que es imperdonable? Bueno, eso es difícil de comprender. Pero ¿se acuerdan la primera parte que dice? Todo pecado será perdonado a los hijos de los hombres. ¿Entiendes eso? Esa parte es sencilla. Bueno, ¿qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? No sabemos bien, capaz difícil de entender. Pero la primera parte de ese pasaje es fácil. Todo pecado será perdonado a los hijos de los hombres. Entonces, no importa lo que haya pasado antes, si tú lo confiesas, el Señor te perdona. Seas creyente o incrédulo, el Señor te perdona. Pero el punto es este. Dado que tenemos un buen pastor que quiere guiarnos por sendas de justicia, por su gracia, hasta el fin de nuestros días y aún más allá, ¿por qué no tomas la resolución hoy de seguirle fiel y estar siempre en su presencia? ¿Por qué no tomas la decisión hoy de nunca más alejarte de tu Señor? De ninguna manera. Quizás me dices, bueno, ¿de qué manera puedo poner en práctica esto? Quiero darte 3 aplicaciones prácticas. Número 1, resuelve hoy de todo corazón tener comunión con Dios personalmente. Seas joven o viejo, necesitas cada día buscar un lugar y un tiempo apartado en el que puedas leer la palabra de Dios, en el que puedas meditar en su palabra y orar. ¿Te vas a comprometer con esto? Él es tu buen pastor. ¿No quieres estar siempre cerca de Él? Comprométete con la adoración en privado. En segundo lugar, y esto va sobre todo para los varones, para los padres de familia. Al igual que Dios es tu pastor, tú, cada uno de los varones, padres de familia, es un pastor. Pastor de su esposa, pastor de sus hijos. Y tiene una gran responsabilidad. Entonces, comprométete con adorar al Señor en tu casa. Que en tu casa haya un culto familiar con frecuencia. Que en tu casa se canten coritos al Señor. En tu casa se lea la palabra y se las explique. Y se ore, se invoque el nombre y la presencia de Dios. Para que los tuyos sean dirigidos a andar en el temor de Dios. Comprométete con eso. Si es tan lindo estar en la iglesia, ¿por qué no tener, en un sentido, un pedacito de eso en casa, al adorar juntos al Señor? Comprométanse con pastorear a sus familias. Y en tercer lugar, para todos en general, comprométanse a ser fieles en asistir al culto del domingo en la iglesia. Comprométanse a ser fieles a participar en la adoración. ¿Cuál es un motivo realmente fuerte para faltar a la iglesia el domingo? Debemos estar acá, hermanos, porque nuestro buen pastor, que nos guía por senda de justicia, nos ha dado esa orden, que estemos todos juntos para adorarle. Pero hermanos, no lo tomen como una ley pesada, no lo tomen como una exigencia de decir, qué cosa, tengo que congregarme. No, hermanos, piensen, aderezan mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Piénsenlo así, en medio de todas nuestras luchas y de nuestras dificultades, de las tentaciones, de los problemas, de la enfermedad, de los fracasos, de nuestra miseria, en medio de toda nuestra tristeza, cada domingo la mesa del Señor está servida. Su pueblo se reúne, su Espíritu se manifiesta, su palabra nos consuela, su Espíritu nos guía, todo por su gracia. ¿Por qué vamos a faltar? Así que comprométanse con adorar a Dios en privado, con adorar a Dios en familia y con adorar a Dios en público como iglesia. Porque Él es nuestro pastor y nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aún más allá de nuestra muerte.